No, a ti. Ahí se ve la pizarra. Sí, profe. Terminaron el problema 3. Si no, ahorita lo vamos a, por lo menos ya ayer les estábamos dando una introducción respecto a este problema. Entonces, igual lo que puedo hacer es comenzarlo de cero, nada más para, ya cuando tengo algo escrito, como que medio de repente puedo, pero pues al fin y al cabo tenemos tiempo. Miren, habíamos definido que el problema 3 se trataba de un tren, el cual va tomando esta curva, viene de una recta, comienza a entrar a una curva, la cual esta curva tiene de radio 1 punto ¿qué? Ah, no, 150 metros es el radio de la curva. Sí, ¿verdad? Vendría a ser nuestra R. La curvatura el que toma el ferrocarril o el tren dice que comienza con una velocidad, bueno, al entrar a la curva, decíamos de 90 kilómetros por hora, que esta misma velocidad de metros sobre segundo sería 25 metros sobre segundo. Por otro lado, decía que al ir frenando en toda esta curva, iba a lograr tener una velocidad también al final de la curva, pues y no dice al final de la curva, pero estamos interpretándolo de esta manera porque dice que va desacelerando en toda la curva hasta llegar a los 50 kilómetros por hora. Por eso es que va a ser un movimiento circular no uniforme, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la velocidad en metros sobre segundos de 50 kilómetros por hora? Para ya de una vez tenerlo. Sería 13.9 metros sobre segundo. 13.9 metros sobre segundo. Gracias. Entonces, de aquí nos damos cuenta cómo pues está frenando. Hay un movimiento circular no uniforme en toda esta parte de la trayectoria de la curva y eso tarda 15 segundos, todo ese proceso, ¿no? Entonces está desacelerando desde los 90 kilómetros que iba hasta llegar a los 50 kilómetros y por lo tanto sabemos con lo que explicábamos ayer que hay dos componentes, ¿no? En un movimiento circular no uniforme. ¿Cuáles son esas componentes en la aceleración? La radial y la ¿qué? Y la tangencial. Ajá. Entonces, en este punto de inicio de la curva yo voy a dibujar el vector tangencial hacia allá. ¿Por qué? Pues porque va moviéndose el ferrocarril en esa dirección, o sea, va hacia allá. Va haciendo esto el ferrocarril, va a pasar por aquí. Entonces, cuando va en este punto, pues claro está que la velocidad tangencial va a ser hacia abajo, ¿no? El vector velocidad tangencial. Entonces, a partir de ahí, esa sería mi base para entender cómo voy a dibujar mi aceleración radial y mi aceleración tangencial. En este caso, me está preguntando
a los 50 kilómetros por hora, ¿cómo dibujarían ustedes la aceleración radial y tangencial, Carla? ¿Cómo lo hiciste tú? En este punto. No sé si Carla está, ¿sí está? Y que todavía faltaban por entrar algunos. No creo que Carla no está. Perdón, Ana Karen. ¿Cómo lo hizo usted, Ana Karen? ¿Cómo dibujó la aceleración radial y tangencial a los 50, en el instante de la velocidad de 50 kilómetros por hora? ¿No, ¿No me escuchó, Ana Karen? ¿Me habló mi profe? Sí, 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 sí. ¿Cómo dibujé qué, perdón? El vector de, bueno, en este caso, perdón, la componente radial y tangencial de la aceleración a los 50 kilómetros por hora. Espere. Aquí, por ejemplo, decíamos que la velocidad tangencial va hacia abajo, el vector. La velocidad tangencial va hacia abajo y como va frenando el tren en toda la curva hasta ese instante. ¿Pero a qué se refiere con dibujar? Sí, así como lo que hicimos acá, ¿no? De la circunferencia, ¿no? ¿Te acuerdas? Es que yo tengo los cálculos, pero no dibujé nada. Ok. Digo, es una forma de complementar o tener un poquito más lo que está sucediendo vectorialmente porque como nos están pidiendo la aceleración en ese punto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, claro está, pues el comportamiento nada más para entenderlo, ¿no? Siempre la aceleración radial apunta al centro de la curvatura, porque se llama radial, ¿no? Por esa razón, y la tangencial, pues como está frenando, entenderemos que va al sentido ¿qué? Opuesto, ¿no? Del vector velocidad. ¿Sí o no? ¿Sí? Esto es nada más para complementar lo que estábamos viendo ayer, o bueno, relacionarlo con lo que estábamos viendo ayer. Y por otro lado también, poder, ahora sí, con toda certeza, comprender qué está pasando, ¿no? Ayer veíamos que la aceleración total o la aceleración como vector, en ese punto tiene que estar complementada por la componente radial más la componente ¿qué? Tangencial, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la aceleración radial, ¿a qué es igual? A la velocidad tangencial al cuadrado sobre ¿quién? Sobre el radio, sobre 150. Exacto. Entonces, como ya tenemos la velocidad tangencial en ese punto que nos están pidiendo a los 50 kilómetros, en otras palabras es a los 13.9 metros sobre segundo, pues sacamos la velocidad a los 13.9 metros sobre segundo, pero al cuadrado, sobre los 150 metros. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 1.29. 1.29. Sí, pero porque está hacia la izquierda sería negativo, ¿no? Hacia la izquierda será negativo. De hecho, por ejemplo, aquí, eh, como realmente la velocidad tangencial, pues es magnitud, pero
hablando de la aceleración radial, es una cantidad, ya viéndolo como vector, pues sí lo tendríamos que poner negativo, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo poner 1.28 metros sobre segundos cuadrados, pero entenderé que va hacia el centro, o sea, hacia las ejes X negativas. Entonces, como es una componente, realmente, pues podemos ponerla con menos o con i, ¿verdad? También, si es que fuera el caso, para poderlo interpretar. Pero ese signo nada más me está diciendo la dirección. ¿Estamos de acuerdo? Igual, si no lo pusieran, se entiende por el diagrama. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que estoy poniendo lo que va hacia la izquierda. ¿Sí? A ver, ¿sí o no? Este nada más me está diciendo si lo llegaran a considerar, pues bueno, porque no están usando el diagrama, pero tendríamos que entender que esto es una simple dirección o sentido, mejor dicho. Mejor dicho, este es un sentido, el sentido del vector. De hecho, yo no lo había puesto en mi solución, pero porque pues había puesto el diagrama, ¿no? Ya se entiende que está hacia la parte negativa, ¿no? De las X. Eso es por un lado. Y por otro, pues bueno, nos están pidiendo la aceleración tangencial. La aceleración tangencial, ¿qué tendríamos que hacer con la aceleración tangencial? Pues es el cambio de las velocidades tangenciales entre el tiempo, que si se dan cuenta, el cambio está sucediendo, según lo que el problema me dice, de 90 a 50 en un tiempo de 15 segundos, pero en metros sobre segundo sería la velocidad final sería 13.9 menos ¿quién? Menos 25 metros sobre segundo entre los 150, no, perdón, entre los 15 segundos, perdón. ¿Sí? Esas formulitas ayer las proporcionamos, la de la aceleración tangencial también. ¿Y cuánto nos da? Menos 0.74 metros sobre segundo cuadrado. Menos 0.74. Pero por ejemplo aquí, por eso no había puesto yo el signo de lo que decía Humberto, pero ahorita lo vamos a discutir. Por ejemplo, aquí me da menos 0.74 metros sobre segundos al cuadrado. Este signo menos, si yo lo veo, no concuerda con lo que puse en mi diagrama. O sea, es decir, el sentido del vector. El vector de la aceleración tangencial me apunta hacia arriba. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, Sí. es por eso que ahí yo me baso más en el diagrama, más que en los signos que salgan. Y ahorita les voy a decir qué está pasando aquí. No vaya a haber una confusión. Así como está ahorita representado mi diagrama, yo entiendo que mi vector velocidad tangencial, o sea, en este caso la velocidad tangencial, si se dan cuenta, lo tomamos como magnitud. ¿Por qué? Porque pues es una magnitud la que estamos tomando en cuenta en ese instante de tiempo, pero si por ejemplo yo tomo en cuenta que mi velocidad tangencial fuera positiva, claro está que mi aceleración en ese instante tiene que ser negativa. ¿Sí? Aunque los vectores estén apuntando de esta forma, lo que me están diciendo los signos es que están siendo puestos y esto significa que están, ¿qué muchachos? ¿Qué está pasando con el tren? ¿Está qué? Frenando. Está frenando. Eso es lo que a mí más me interesa en este tipo de problema. Ahora, no estoy diciendo que no debe de coincidir. Bueno, no necesariamente, pero en el aspecto de que a fuerza tendría que ir hacia abajo la aceleración, porque si fuera así, si fuera hacia abajo y el vector va hacia abajo, entonces ya estoy diciendo algo totalmente incongruente, porque tendría que ser
que el vector aceleración tangencial vaya acá hacia el mismo sentido, y entonces ahí sería que el proceso es aceleración, no desaceleración. Entonces, lo importante es comprender e interpretar los signos que me está dando esto. Yo digo, bueno, pues me está diciendo que hasta cierto punto está en un sentido contrario a la velocidad y está frenando. ¿Sí? Profe, Sí, dígame. perdón que lo interrumpa. No, no te preocupes. Mi compañero Kenji había tenido problemas con internet, pero creo que ya está en espera de que lo meta. Ahí está. Y mi compañera Carla igual dice que la está botando el sistema de una. También está teniendo problemas con internet. Y creo que ya uno se ha podido conectar. Sí, porque a Carla no la había visto, o sea, no la he visto aquí en la entrada de participantes, fíjate. Allá no la veo. Al que sí vi ahorita fue a Kenji, inmediatamente ya le di acceso. Vamos a estar aquí al pendiente, cualquier cosa me avisan, ¿no? Para que Carla no se quede Gracias, afuera. profe. No, a ustedes. Y di una disculpa. No. Gracias a ti. A ver, no sé si si estoy tratando de explicarme en eso que está pasando ahí con los signos. Si se dan cuenta, por ejemplo, yo tenía un signo positivo. Ahorita voy a borrar esto, que aunque Humberto lo mencionó, pues traté de explicar ahí, ¿no? Que yo lo había dejado así, entendiendo que pues el vector me está dando un cierto sentido. Pero si yo veo los resultados de los signos, digo, a ver, la velocidad tangencial va hacia abajo, la aceleración tangencial va hacia arriba. Claro está que van a quedar en sentido opuesto los dos vectores. Por lo tanto, como todo se está interpretando de manera opuesta en cuanto a signos, pues la aceleración radial también tiene que quedar en un sentido opuesto. ¿Sí me explico? O sea, aquí la aceleración radial va para los negativos, pero aquí mi resultado medio positivo. ¿Qué significa eso? Que está bien. O sea, es válido. Mientras, vuelvo a repetir, tenga sentido todo, o sea, que podamos nosotros en ese aspecto de los signos no perdernos. Por eso yo les recomendaría que siempre hagan un diagrama de lo que está sucediendo, para que independientemente de lo que salgan los signos, si me salen contrarios a mi diagrama, o sea, y todo lo que son las componentes, estamos bien, o sea, no está afectando nada. En sí pasaría si mis signos están teniendo alguna incongruencia en lo que el fenómeno me está diciendo. Entonces, es por esa razón que ahí yo les diría que estén atentos nada más a eso, ¿no? O sea, no se vayan a confundir o a perder. Y ahorita vamos a ver por qué. Por ejemplo, esto que acabamos de obtener, que es la aceleración tangencial, que me dio negativa, aceleración radial me dio positiva, es como si estuviese esto así, miren, ¿no? Yo lo pondría de esta forma, ¿no? La tangencial hacia abajo y la radial hacia dónde. De esta forma, ¿no? Si yo tomo en cuenta esa información, ¿sí? Entonces, si por ejemplo esto como componentes, claro está que si lo girara, ¿no? O para acomodarlo, ubicarlo en este diagrama, claro que me embonaría si hago un giro de 180 grados, ¿no? Completamente. Entonces, es una manera de poderlo ver. Claro está que yo les comentaba que en algunos problemas o en algunos libros hacen la representación gráfica, a veces lo ponen al revés.
pero pues tiene que quedar todo, o sea, tiene que coincidir todo. No nada más es porque se les ocurrió, sino que en algunos casos pues hay que aplicar cierta deducción del diagrama, pero aquí lo que más me interesaría a mí, para no hacerlos bolas ni confundirlos, es ¿qué me están diciendo los signos? ¿Y qué me está diciendo el problema? ¿Está frenando? Tienen que ir en sentido opuesto. Y aquí sí está sucediendo eso. Entonces, no es que esté mal, simplemente que al momento de dibujar el diagrama, por la forma en cómo va el tren, aparentemente me sale en sentido opuesto lo que los datos me están diciendo. Entonces, nada más es eso, cuidar ese aspecto. Y para obtener nosotros la aceleración total, o en este caso como vector, pues nada más tengo que unir las dos componentes. En este caso sería la radial y la tangencial, que sería de menos 0.74 metros sobre segundos. Y como magnitud, ¿cuánto me va a salir esta magnitud? Y cuando saco la magnitud de esa aceleración, pues claro está que no me... Ahí, por ejemplo, pues no me interesan los signos, porque cuando los eleve al cuadrado, pues todo va a quedar positivo. ¿Cuánto les dio a ustedes elevando al cuadrado cada uno? ¿Cuánto les da ahí? Un punto que era 40 y... 1.49, profe. 39, ajá. Entonces aquí tenemos que será 1.49 la magnitud de esta aceleración exactamente en ese punto de la velocidad a los 50 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Es lo que debieron haber hecho con este problema 3. ¿Alguien le dio diferente? ¿O sí les dio este valor? Me dio el mismo valor, profe. ¿Sí? Sí, dio, profe. Sí. Órale, entonces vamos bien, por lo menos a ese problema 3 no nos causó tantos problemas, nada más que es eso lo de la forma en cómo se está interpretando los signos, eso puede ser que cause poquito ahí confusión. Entonces, el problema 4 es el problema que creo que ayer discutía con Luis para poderles tratar de explicar de la manera más clara, y lo espero hacer con este problema 4. Este problema, hay algo muy interesante en él, que está sencillo en realidad, pero puede haber alguna confusión si no se toma en cuenta bien la información que nos están dando. Por ejemplo, aquí nos están diciendo que hacemos girar un objeto, no por si una pelota o no sé, desde la parte más baja, y cuando llegamos a un ángulo de, ¿cuánto era? 36 punto, ¿qué? 36.9 o 1, no me acuerdo. Voy a ver la información. Es 36.9, profe. Punto 9, sí. 36.9 grados
ahí exactamente se va a manifestar una aceleración con ciertas componentes, que una de ellas podemos decir que la componente I tiene 22.5 o menos 22.5 I, ¿verdad? Y la componente en J de 20.2, ¿no? ¿Están de acuerdo? Exactamente en esa posición está sucediendo esta aceleración con esas componentes. Ahora, nos están preguntando, por un lado, la aceleración radial en ese punto. Es decir, si es radial, va sobre el radio. Va de esta forma. Aquí la voy a poner la aceleración radial que está sucediendo ahí. Y también, pues podemos proyectar el vector velocidad tangencial que está formando 90 grados con la aceleración radial, ¿no? De esta manera puedo entender que si aquí se está formando un ángulo, ¿de cuánto? Si aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿aquí qué ángulo va a haber? Sería, pues simplemente restarle a 180 menos 90 y menos 36.9. Para tener ahí la relación de los ángulos sería 53.1, ¿verdad? ¿Sí o no? Este ángulo de aquí sería de 53.1 grados, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, quiero que vean algo importante. En un principio yo pensando, dije, bueno, la aceleración radial va a ser la resultante de esas dos componentes. Y luego dije, no, a ver, espérate. Antes de hacer alguna mala interpretación, me voy a asegurar de que sea así. ¿Qué haré? Pues lo que voy a hacer es sacar la magnitud de la aceleración de esa componente IJ. O sea, en este caso, voy a ponerla con un color diferente y ver si realmente esa aceleración coincide con la radial en cuanto a dirección. De hecho, hasta sin sacar la magnitud podemos hacerlo, pero igual vamos a practicarle, nada más como para poder entender qué es lo que estoy haciendo. Yo aquí voy a poner que la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado me va a dar un valor de esa aceleración que está sucediendo en ese punto. Entonces aquí ponemos las componentes al cuadrado y luego sacamos la aceleración. ¿Cuánto nos da esa aceleración? Como magnitud. ¿Cuánto les da? Me dio a mí 30.24, ¿no? Okay. Ahorita les estoy explicando algo para que vean por qué voy a hacer otra forma de obtener la aceleración radial. Esa es una magnitud de esas dos componentes, más sin en cambio, si yo saco la dirección de esa misma aceleración, voy a ponerlo aquí el ángulo de esta aceleración, tangente a la -1. ¿De qué? Tangente a la -1 de qué?
de 20.2 entre menos 22.5, perdón. ¿Cuánto ángulo me da? Ahí me va a dar un ángulo de 20 puntos entre menos 22.5. Sale de... 41.9, ¿verdad? Sí, 41.9. Bueno, es con menos 41.9, pero sí. Ahorita vamos a ver, tenemos que interpretar este ángulo. Punto 92, vamos a poner así. ¿Verdad? Este ángulo realmente, si yo lo veo, está proyectado en el segundo cuadrante, ¿están de acuerdo? Entonces, por eso es que está todo enfocado hacia acá y esos menos 41.91 sería este ángulo teta. Por aquí más o menos sería ese menos 41, que en otras palabras me está dando un ángulo de 138, ¿no? Y el vector aceleración estaría más o menos por aquí, el resultante, el que acabamos ahorita nosotros de obtener. Significa que entonces la aceleración radial no es la hipotenusa de esas dos componentes, muchachos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De las componentes, la A morada, esa sí es como la hipotenusa, por decirlo así, de esas dos componentes. Por lo tanto, ahí es muy importante entender que la aceleración radial no viene siendo la hipotenusa, pero voy a apoyarme en esas dos componentes, amarilla y azul, de menos 22.5 y de 20.2, para sacar la aceleración radial. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, ya comprobé que esta aceleración está desfasada con respecto a la aceleración radial y entonces usamos aquí un apoyo geométrico. ¿Qué voy a hacer? Miren, aquí yo voy a proyectar, ¿no? Por decirlo así, de la punta del vector amarillo hacia la aceleración radial, voy a proyectar aquí un segmento que forme 90 grados con la aceleración radial. Y si se dan cuenta, esto quedaría como un cateto y no como la hipotenusa, solamente una parte de esa aceleración radial, que lo estoy poniendo con amarillo. Entonces, significa que puedo apoyarme y puedo entender que la magnitud de 22.5 sería la hipotenusa de ese triángulo. Yo tengo aquí ya el ángulo que es el de 90, tengo el ángulo gris que es de 53.1 grados y puedo apoyarme en las funciones trigonométricas y voy a tomar en cuenta que esta parte amarilla la voy a llamar AR1, ¿sí? Porque es parte de la aceleración radial como cateto y entonces va a ser que la AR1 como cateto opuesto sería igual a 22.5, que es la magnitud de la componente, por el coseno, ¿sí? ¿De qué ángulo? Pues de 53.1, ¿no? ¿Sí lo ven? Estoy apoyándome geométricamente en esto. ¿Y esto cuánto me daría? $22.5 coseno de 53.1. ¿Cuánto es? 13.51.
¿sí? Metros sobre segundos cuadrados. Ya que las componentes están dadas en metros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Ahí me apoyé de la componente amarilla. Ahora, si me apoyara yo de la componente azul, ¿sí? Estoy hablando de que de igual manera tendría yo que usar el mismo recurso, nada más que para eso estoy viendo que puedo utilizar, por un lado, el proyectar, por ejemplo, pondría de este lado mi componente azul y este 20.2 J se va a transformar, si se dan cuenta, en la hipotenusa, y este es otro cateto que voy a tener, pero ese cateto lo voy a llamar AR, o color verde, bueno, AR2, y esta AR ahorita la voy a tomar como mi AR total, ¿no? AR2. Y entonces al apoyarme de este otro componente azul, mi AR2 va a quedar ahora con la función igual coseno, pero con el ángulo de 36.9. Entonces quedaría la magnitud de 20.2 por el coseno de 36.9, porque pues es el AR2 está siendo adyacente a ese ángulo. ¿Cuánto me da eso? 20.2 coseno de 36.9 me da 16.15. ¿Sí? Y estoy hablando de que esos dos catetos se están conformando apoyándome de ambas componentes, la de 22.5 y la de 20.2, estoy viendo que geométricamente están constituyendo a la aceleración radial, que en este caso sería la suma de esos dos lados o de esos dos catetos, AR1 más AR2. Y esto es lo interesante de este problema, que me estoy apoyando geométricamente. Entonces, ¿cuánto realmente es mi aceleración radial aquí? ¿De cuánto fue? La suma de las dos, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da ahí? $29.66, ¿no? Sí. Y eso es lo que estamos obteniendo en nuestra aceleración radial, de una manera geométrica. Y yo les expliqué el por qué, que esta aceleración que nos dieron realmente es su dirección es otra, su magnitud es casi, digamos, se aproxima al valor de la aceleración radial, pero no es lo mismo. Una es 29.66 y la otra es 30.24. Entonces, por ese ligero, digamos, desfase de 41.92, es por eso que cambia la magnitud, ¿sí? Porque en una es 41.92 y si se dan cuenta, cuando usamos las funciones trigonométricas, pues ese ángulo no lo usamos el de 53.1 y el de 36.9, ¿sí? Entonces,
Esa interpretación geométrica era importante y fundamental en este problema. ¿Alguien lo realizó más o menos en base a eso, a esto que acabo de hacer? Sí, profe, de hecho me salió lo mismo. Muy bien. ¿Alguien más? O los demás sí se me perdieron, ¿verdad? Porque la verdad, pues sí estaba algo interesante esa parte, ¿eh? No sé si quieran compartir cómo lo interpretaron o en dónde se atoraron. Digo, todavía no lo terminamos, pero por lo menos ya llevamos el inciso B, ¿no? El inciso A era la gráfica. No, yo también lo encontré así, profe. ¿Sí? El inciso B, pues es la aceleración radial. Y el inciso C, ¿qué nos piden en el inciso C? La velocidad, ¿no? Y pues podemos despejar de la fórmula de aceleración radial igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Y al despejar la velocidad, pues nos va a quedar que la velocidad tangencial es igual a la raíz cuadrada de R por A, ¿no? Por la aceleración radial. ¿Sí o no? Y entonces, ¿cuánto nos va a dar eso? La raíz de... ¿El radio cuánto era? ¿1.5? Sí. 1.5 metros por la aceleración radial que es de 29.66. Metros sobre segundos cuadrados. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Da 6.67 metros sobre segundo. El análisis dimensional sí se cumple porque va a ser metros por metros, pues metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Aplicando la raíz nos queda metros sobre segundos. Y ahora, esa es la rapidez, ¿no? ¿Sí o no? Es la magnitud, ¿no? ¿Cómo saco el vector velocidad? Pues ya tengo la magnitud, necesitaría la dirección. ¿Cuál será la dirección de este vector tangencial? O sí, de este vector velocidad. Pues bueno, si vemos por relación de ángulos, este ángulo sería el ángulo de 36 también punto 9, ¿no? ¿Sí o no? Formando un rectángulo por ahí o un cuadrado, ¿sí o no? ¿Verdad? Y el ángulo de aquí a acá, pues sería el de 53.1. ¿Por qué? Porque entre el componente radial o la aceleración radial y la velocidad tangencial forman 90 grados. Entonces, con respecto al eje X, sé que aquí el ángulo que va a formar de aquí para acá también va a ser de 36 punto ¿qué? 9 grados, ¿sí o no? ¿Vamos bien? Y este lo voy a llamar alfa, que es la dirección de la velocidad tangencial. Entonces, si ya tengo el ángulo y la magnitud, ¿qué puedo hacer con ellos dos? ¿Qué puedo hacer? Pues obtener las componentes, ¿no? En este caso, para la velocidad en X, la componente sería la magnitud por el coseno, ¿no?
de 36.9. Si se dan cuenta, ¿por qué? Pues porque aquí en el dibujito, que era importante, sé que aquí voy a tener mi componente, voy a poner con otros colores, ¿vale? Voy a tener aquí mi componente Bx y mi Bx es cateto adyacente a este ángulo, por lo tanto es coseno. Y la componente de la velocidad en y, pues va a ser con el seno de 36.9. Entonces aquí ya estoy comprendiendo el por qué poner con café Bx va a ser eso y By va a ser lo mismo pero con seno. A ver, ¿vamos bien o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Preguntas. Ya pues ustedes pueden sacar ahí nada más el cálculo, ¿no? La cálculo, así, ponerlo en la calculadora y ya ponen cada componente correspondiente a X y correspondiente a Y. ¿Dudas, chicos? ¿No? No, profe. ¿Vamos bien? 5.33 y metros sobre segundo. Y la otra, que no la había sacado. No. 4. J, ¿no? Ya pues el vector realmente quedaría como el vector velocidad. Son esas dos componentes. 5.33 y más 4J. Pero pues va a ser metros sobre segundos. Listo. Entonces es parte del inciso C. Ya ustedes ahí lo complementan, o sea, lo analizan o lo pueden ustedes discutir. ¿Pasa algo si no saqué el vector velocidad? Sí, no digo, aunque hayas puesto que su magnitud era 6.67 y su ángulo 36.9, pues ya estábamos dando por entendido que íbamos a sacar la velocidad, ¿no? Los componentes. ¿Sí sacó el ángulo? No, honestamente no. Lo que pasa es que acuérdense que como me están pidiendo rapidez y velocidad, pues es por eso que yo entiendo que la rapidez es la magnitud y la velocidad pues, debe ser el vector. Y pues creo que nada más sería importante indicar el ángulo, por lo menos, ¿verdad? Para que entendamos que pues se aplica pues con la magnitud para sacarlo el vector, así como lo hicimos ahorita, pero no pues no olvidar que con el puro ángulo ya me estás diciendo, ok, ya sé para dónde va dirigido el vector, velocidad. Ok. ¿Verdad? No, sí se me fue y no puse el ángulo. No se preocupe. No pasa nada. Acuérdense que en los problemas, que no fue un problemario como lo que hemos hecho como en el parcial pasado, no me voy a poner tan estricto. Realmente yo les dejé que lo intentaran y ahorita ya con lo que estamos analizando en cada problema, pues ya empiezan ustedes a analizar qué hice bien, qué hice no, o qué me faltó considerar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿vamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, el problema 5. ¿Cuál era el chiste del problema 5?
Es muy, bueno, digo, es algo parecido al anterior, pero en este caso me están dando la magnitud, ¿verdad? Del vector aceleración en un instante, ¿no? Aquí yo voy a tratar de más o menos redibujar lo que viene en el problema. En un dibujito donde me dice que la aceleración, la magnitud es de 15 metros sobre segundos cuadrados. El ángulo que me está marcando es de 30 grados. A ver ahí. Como que está por aquí la posición del objeto. Voy a poner como con moradito. Aceleración igual a 15.0. Me están dando también que hay una, está diciendo que la figura 4.31 representa la aceleración total de una partícula que se mueve en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, hacia abajo, en un círculo de 2.5 metros de radio en cierto instante de tiempo. En ese instante encuentre la aceleración radial, la rapidez de la partícula y su aceleración tangencial. En ese instante encuentre la aceleración radial, la rapidez de la partícula. Ok. Entonces, como que ahí están poniendo hasta vamos a ponerlo aquí, a ver si lo estamos interpretando de la manera correcta. Por ejemplo, yo lo voy a poner así, aunque no lo marca de manera así, le voy a poner que este es el radio. El vector aceleración morado está formando un ángulo de 30 grados aquí con el radio. Me dibujan la velocidad tangencial que va a ser totalmente perpendicular a la aceleración radial. Está moviendo en sentido de las manecillas del reloj hacia allá, ¿no? El objeto que está siendo girado o el movimiento de la partícula. El radio que me están dando es de 2.5 metros. Estoy poniendo aquí el radio de una vez. Ahora la aceleración radial, pues yo la dibujaría aquí al centro, sobre el radio. Y la aceleración tangencial la dibujaría sobre la velocidad tangencial, porque está, si se dan cuenta, está bajando, ¿sí? Está bajando, está acelerando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces era importante dibujar por lo menos los vectores aceleración tangencial y radial de lo que está sucediendo ahí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Híjole, perdón que haya bostezado. Ahora, según aquí el dibujo, estoy viendo esos 30 grados. Realmente veo el vector aceleración, no que esté en forma totalmente vertical hacia abajo, pero sí puedo entender que si yo dibujo, por ejemplo, no sé, aquí geométricamente no sé cómo lo hayan ustedes puesto o interpretado,
Pero puedo dibujar un plano cartesiano. Yo aquí voy a ponerlo con otro color que se distinga. Voy a ponerlo con azul claro. Aquí va a haber un eje X en esta parte de aquí, lo voy a manejar de esta manera. Este eje X. Yo puedo ver que este vector A tiene su magnitud, que es ella. Hay un ángulo de 30 grados ahí. Pero pues con respecto al eje X negativo, digamos, son 30 grados los que hay ahí, pero no sabría yo qué ángulo va a haber aquí, ¿no? En esta parte. Entonces estoy buscando una forma de poderlo interpretar sin que me cause mucho ruido. Lo que sí, podemos darnos cuenta es que geométricamente tenemos que jugar un poquito con los, pues con los, con los triángulos, ¿no? Por ejemplo, a ver. Déjenme ver para no hacer una mala interpretación. Ajá. La pregunta para ustedes es, con este ángulo de 30 grados y con la magnitud del vector aceleración en ese instante, ¿puedo sacar las componentes de dicho vector? ¿Y para qué me va a servir eso? ¿Ya? Esa sería la primera pregunta. La otra es que entiendo que el vector aceleración radial pues está formando un ángulo de 30 grados con respecto a al vector aceleración. Y si yo puedo sacar ese vector aceleración, pues me puedo apoyar de las componentes de dicho vector para poder obtener la aceleración radial. ¿Sí? Como lo hicimos en el problema anterior. ¿Por qué camino se fueron ustedes? ¿O cómo lo pensaron? A ver, Humberto, ¿usted qué hizo? ¿Qué camino tomó? Pues yo nada más pensé en sacar los componentes, o sea, llegar a la conclusión de que la componente en X de la aceleración sería la aceleración radial y la componente en Y sería la aceleración tangencial. Ajá. O sea, es decir, como ahí se está formando, ahí se está formando entre la radial y la tangencial, se puede decir que es como si fuera un cuadrante, ¿no? Sí. ¿Verdad? Exactamente. O sea, el punto es buscar la forma de que uno lo pueda visualizar. Yo aquí, por ejemplo, al momento de que tracé mi eje X no me sirvió de nada porque necesito conocer qué ángulo y cómo lo voy a conocer si realmente no tengo la referencia de aquí, por ejemplo, si yo trazara una vertical, ¿qué ángulo hay aquí, no? Y entonces, en realidad, no me iba a decir nada. Y claro está que viendo esas dos componentes, radial y tangencial, como si fueran las componentes de esta aceleración, pues ya pudiéramos nosotros trabajarlo de una manera más específica. Entonces yo puedo, es lo que les decía con el del tren, yo puedo girar mientras tenga dos vectores angularmente, o sea, formando 90 grados, conforme yo los rote,
pues realmente pues lo que va a cambiar es la dirección, claro está, pero pues representará para este caso el apoyo para el vector aceleración, pues sí me va a ayudar a resolverlo. Entonces, podemos decir que si sacamos en base a ese cuadrante que se está formando con la aceleración radial y aceleración tangencial, podemos nosotros ver que ya tenemos un ángulo y para la aceleración radial aplicaría, ¿qué, muchachos? ¿Coseno o seno? Coseno, ¿no? Coseno. Entonces sería la magnitud de A, en este caso sería la magnitud por el coseno de 30 grados. Y entonces, pues ya más directito está, más sencillo, ¿no? ¿Cuánto nos da esto? Nos da 12.99 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien. Aquí, pues eso nos ayudó a con que nos dieran ese ángulo. Claro está que en el dibujo, si se dan cuenta, pues te ponen una línea, pues no te ponen que sea el radio. Pero pues tú te puedes apoyar en el radio siempre, en cualquier punto. Esa es la ventaja de este tipo de problemas. 12.99, casi pues digamos, no sé, lo pusieron como 12.99 o como 13. 12.99. Yo lo puse como 12.99. Órale, va. Bien. Y la aceleración tangencial sería entonces con el seno, ¿verdad? Sí, profe. 15.0 metros sobre segundos cuadrados por el seno de 30. Porque si se dan cuenta, o sea, es lo que les digo, que aquí tenemos que tener mucho la habilidad de la geometría o de los triángulos, porque si se dan cuenta, la aceleración tangencial la puedo proyectar aquí, porque también es una componente y la puedo desplazar, y pues va a ser el seno, ¿sí? O sea, es que realmente todos nosotros estamos acostumbrados a verlo en el plano cartesiano, ¿no? Siempre una línea vertical y una línea horizontal, y aquí pues está, vuelvo a decirlo, rotado esto, pues es un poquito más complicado de visualizarlo, pero sí, o sea, mientras cumpla, que todo esté, pues que coincida, ¿no? En este caso, se puede aplicar en cualquier rotación, en cualquier forma que esté rotado el plano cartesiano, ¿no? ¿Cuánto nos dio ahí? 7.5 metros sobre segundo cuadrado. 7.5 metros sobre segundo. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que está sucediendo y esto nos ayudó a poder ahora sí que darnos cuenta que cualquier problema donde la aceleración radial y tangencial sean componentes de cualquier aceleración total, vámonos, podemos aplicarlo de esa manera. ¿Qué más nos piden en el problema? También nos piden la rapidez de la partícula. Ah, sí, cierto. Y pues esa yo lo saqué con la fórmula de velocidad sobre radio. Exacto, exacto. Pues ya tenemos la radial, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues ya la radial ya la tenemos, pues nada más aplicamos directamente. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, empezamos a resolver el inciso A, luego el inciso C, ¿no? Ya directamente, ¿no? Bueno, yo me fui así. El inciso B, pues sería eso que dice su compañero. La velocidad tangencial sería igual a la raíz, ¿no? Del radio por la aceleración radial.
Entonces, ¿cuánto nos da esto? La Eso a mí velocidad. me dio 5.7 metros sobre segundo. 5.7 metros sobre segundo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Este estaba más sencillito, pero sí tenía su ciencia. Si no, lo pudiéramos visualizar de esa forma, que la tangencial y la radial eran las componentes, pues iba a estar muy complicado poderlo resolver. ¿qué me dijiste, Humberto? Perdón, 5.7. ¿Ya? Sí, 5.7. Uh-huh. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Ana Karen. No sé si entró Carla, ya no vi que entrara, ¿verdad? Profe, A ver, Raúl, dígame. Del problema no tengo ninguna duda. Pero Carla me comentó que no tiene internet de ella. Ah, ok, bueno. De todas maneras, dile que estamos grabando la clase, que ahí para que la revisen al ratito. Porque me dijo que si le podía pasar como los apuntes y le dije, estamos contestando los problemas de la actividad pasada. Y dijo, ah, ok. Y Está le dije, bien. la estaba grabando. Ok, va, gracias. Oliver, dudas, Mauro, Kenji, Profe, Soyumi, todo bien. todo vamos bien entonces, ¿sí? Todo Cristina, bien. Arlene. Y vamos bien, profe. No me habían quedado claras algunas cosas de los componentes ayer que vi unos videos, pero ya con su explicación me quedaron bien. Ok. Lo que pasa es que sí, hay veces que los problemas cuando los encuentran en videos, de repente, ¿cómo decirlo? Hay buenos videos, o sea, porque también a veces yo analizo, ¿no? Y digo, órale, este cuate lo resolvió así. Pero hay veces que sí se pasan porque no, no te explican nada, o sea, no te dicen por qué o la razón, ¿no? En dónde está el Sí, fundamento. solo se pusieron a usar componentes, pero no sabía bien por qué estaban usando esos componentes y hacían el problema muy rápido. Entonces me hacían más bola de lo que me ayudaban. Sí. Sí, no, aquí lo que importaba era que, por ejemplo, me imagino que en el problema 4 fue el que más ruido hubo, ¿no? O sea, más así como que conflicto, ¿no? Sí, el 4 fue el que más me causó conflicto. Sí, porque si, por ejemplo, todos nosotros no pudimos, como conclusión de este problema del 4 al problema 5. Si se dan cuenta, fue muy diferente aquí porque las componentes te las dan de la aceleración total, pero fue fundamental sacar la magnitud y la dirección para interpretarlo y nos dimos cuenta que estaba desfasado totalmente de la componente radial, o sea, nada que ver. Entonces ahí se usó la geometría y a través de la geometría y las funciones trigonométricas, esta R1 y esta R2 no son componentes en X y en Y, porque si se da como componente X y en Y, ya estás dando algo incorrecto, porque nunca vas a poder sumar la X y la Y como aquí, ¿sí me explico? Y, y a veces, pues los tecnicismos que uno puede usar los puede confundir. No, pues son las componentes X, no es cierto. No, son catetos aquí. Son catetos y es por eso que puedo sumar. ¿Verdad? Muy diferente, ¿no? Y, por ejemplo, acá, pues nos dan la magnitud, pero nos dicen por dónde va el vector, nos dan una relación con el radio de 30 grados y eso ya te ayuda mucho para poderlo visualizar como, ok,
La AR puede ser la componente, en este caso radial, y la AT es otra componente que también puede ser la componente del vector aceleración. Pero es por qué. Vuelvo a repetirles, porque esto yo lo veo como un cuadrante que está formando 90 grados y es por eso. ¿Sí? El vector aceleración está metido en ese cuadrante, la aceleración morada, ¿verdad? Este vectorcito morado. Y ahí es donde ya pudimos, a través de una simple relación de las funciones, usando las funciones, ya puedo decir que esa aceleración, si es mi hipotenusa, por decirlo así, pero como vector, pues bueno, las descompongo en X y en Y, la radial como la tangencial vienen quedando ahí para este problema. Entonces, esa es la diferencia de este problema a este. ¿Vale? A ver si quedó claro eso, de esos dos contextos, muchachos. ¿Sí? El problema 4 y el problema 5. Entonces, pues en general, estos serían como los problemas más, digamos, complicados a los que nos pudiéramos enfrentar al resolver problemas de movimiento circular. ¿Por qué? Porque realmente los primeros problemas que fueron estos de acá, donde veíamos, bueno, aquí sacamos las fórmulas, perdón. No, me refiero aquí, a problemas donde aplicabas directamente la formulita de aceleración radial o velocidad tangencial. ¿Se dan cuenta? Pues son problemas muy sencillos, ¿no? El problema 2 no lo vimos, pero ¿tuvieron problemas con el problema 2? De las 3G y las 10Gs. Con eso no, profe. Estaba muy sencillo, de hecho utilizabas esta misma fórmula que de aquí, la de T igual a 2pi raíz de R sobre AR. Ajá. Nada más la aceleración radial la tenías que multiplicar por 9.8. O sea, es decir, si son 3G, 3 por 9.8, ¿cuánto te daba? 29.4 metros sobre segundos cuadrados. Y luego el inciso B te decía 10G, ¿no? 10 por 9.8, pues 98 metros 98. sobre segundos cuadrados y ya, listo. O sea, la verdad, nada que ver, ¿no? Un problema. Pero pues puedes entender que pues se puede usar cualquier fórmula, tanto para magnitudes como para vectores, ¿no? Que aquí es donde ayer que les explicaba esto, empezaba el análisis fuerte o rudo, ¿no? Por decirlo así. Pero sí, ya de ahí ya los demás problemas salieron de eso, de ese desarrollo o de lo que explicamos ayer. ¿Sale? Entonces no hay dudas, chicos. Nada. ¿Seguros? Seguros, profe. Va, ¿eh? Muy bien, muchachos. Pues el día de hoy vamos a terminar hasta aquí. ¿Sale? Si no hay dudas, no les voy a dejar tarea, los voy a dejar descansar. A ustedes les he robado algunos minutos en otras clases anteriores, entonces se los voy a compensar. Pues si no hay dudas, muchachos, descansen, bonita tarde, nos vemos hasta el lunes. Sale, profe, muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias, profe, que tenga un bonito día. Igual, ahí les comparto el link del video para los que no entraron, pues ahí se los hago llegar, ¿sale? Muchas gracias. Muchas Cuídense, que estén muy bien. Igualmente, hasta la próxima semana. Igual, bye.